En este video analizaremos las variables de que depende la fuerza de rozamiento y además vamos a introducir el concepto de coeficiente de rozamiento. Para eso vamos a trabajar con un ejemplo en el que van a estar empujando una caja y se realiza la mayor fuerza posible por parte de Bart para mover la caja. Haciendo el diagrama de cuerpo libre, tenemos una situación que ya habíamos analizado en su momento. La fuerza aplicada por Bart, ¿verdad? La reacción normal del plano, el peso y la fuerza de rozamiento. Como verán, a la normal y a la fuerza de rozamiento les puse un número 1 porque vamos a analizar dos situaciones diferentes en las que esas fuerzas van a cambiar. En este momento está aplicando, como les decía Bart, la fuerza mayor posible para desplazar a la caja, que es muy poco superior al valor de la fuerza de rozamiento. Por lo tanto, la caja se va a mover muy lentamente con una aceleración muy pequeña, debido a que la fuerza neta va a ser muy pequeña. En esta situación, para que haya un equilibrio en la dirección vertical, o sea, para que la caja se mueva en una trayectoria paralela al plano, se tiene que cumplir que la normal y el peso tengan módulos iguales, para que sus efectos se cancelen. Supongamos ahora que, sabiendo que por la fuerza que él puede aplicar, no tiene manera de hacer que la caja se mueva con una mayor aceleración, a Bart se le ocurre la siguiente idea. Le pide a un amigo que manipule la grúa de modo que ésta aplique una fuerza vertical hacia arriba sobre la caja, pero sin levantarla, ¿sí? Una fuerza vertical hacia arriba que no sea lo suficientemente grande para que se desprenda de la superficie la caja. ¿Cuáles serían las fuerzas presentes en esta situación? En el diagrama de cuerpo libre se repiten dos fuerzas. La fuerza que ejercía Bart, que como decíamos es la más grande que puede ejercer, el peso de la caja. Y ahora actúa una nueva fuerza, que es la tensión de la cuerda que está unida, ¿verdad?, al gancho de la grúa, vertical hacia arriba, que es, como les decía, más pequeña que el peso, o sea, no levanta, no llega a levantar la caja. Simplemente tiene el siguiente efecto. Veamos. Actúa también la fuerza normal, pero como podrán ver, la fuerza normal es mucho menor ahora. ¿Por qué será eso? Eso lo vemos en un instante. La otra fuerza que actúa es la fuerza de rozamiento, que al tender a hacerle una fuerza vertical hacia arriba de la caja, vemos que disminuyó la normal, ahora vamos a ver por qué. Y eso hace que disminuya también la fuerza de rozamiento. Y con la misma fuerza aplicada a Bart, logre que la caja tenga una aceleración mucho mayor. O sea, al aplicar la tensión de la cuerda, disminuye la fuerza normal y por lo tanto también disminuyó la fuerza de rozamiento. Fue mucho más fácil desplazar la caja, adquirió una aceleración mucho más grande. Veamos ahora por qué. En este caso, al analizar la dirección vertical, se tiene que seguir cumpliendo un equilibrio para que la caja se mueva por el plano horizontal. Obviamente, a medida que se desplace la caja, también tiene que irse desplazando la grúa, ¿verdad? A la misma velocidad que se mueve Bart, para que la situación esta se mantenga con la cuerda vertical. Bien, como les decía, entonces, tiene que haber un equilibrio en la dirección vertical. Por lo tanto, ahora lo que se cumple es que las dos fuerzas que son verticales hacia arriba, sumadas,
tienen que valer lo mismo que el peso. Dicho de otro modo, y pasando la tensión restando hacia la derecha de la igualdad, nos queda que la normal del segundo caso es el peso menos la tensión de la cuerda. Por lo tanto, la normal del segundo caso es menor que la normal del primer caso. Eso tiene como consecuencia que la fuerza de rozamiento del segundo caso también sea menor que la del primer caso. ¿Qué pasaría si graficamos la fuerza de rozamiento que actúa sobre la caja y vamos cambiando la normal? De algún modo, si vamos aplicando una tensión mayor o menor por intermedio de la grúa. Ahí se puede hacer variar la normal, aumentar o disminuir. También va a variar, en ese caso, la fuerza de rozamiento. Y se cumple lo siguiente. Si la normal, por ejemplo, aumenta al doble, la fuerza de rozamiento también aumenta al doble. Si la normal aumenta al triple con respecto al valor inicial, la fuerza de rozamiento aumenta al triple con respecto al valor inicial. Por eso se dice que ambas variables, la fuerza de rozamiento y la normal, son directamente proporcionales. En una proporcionalidad directa, si uno hace el cociente entre la variable de un eje dividido la variable del otro, si, como ya vimos en el principio de masa, por ejemplo, si divido la fuerza de rozamiento de un caso con su correspondiente normal, la fuerza de rozamiento de otro caso con su correspondiente normal, y así sucesivamente, las divisiones dan siempre lo mismo, y ese resultado se denomina constante de proporcionalidad. Que en este caso, la constante de proporcionalidad de la relación entre la fuerza de rozamiento y la normal se denomina coeficiente de rozamiento, que se simboliza con una letra griega, que tiene un nombre, se podría decir chistoso, porque se llama mu, esa letra griega. Este coeficiente de rozamiento tiene la particularidad de que no tiene unidades. ¿Por qué? Es simplemente un número, 0,2, por ejemplo. ¿Por qué no tiene unidades? Porque resulta de dividir la fuerza de rozamiento, que se expresa en newtons, entre la normal, que también se expresa en newtons. Las unidades se cancelan. Como les decía, si dividimos una fuerza de rozamiento cualquiera entre su correspondiente normal, nos da como resultado la constante de proporcionalidad, que en este caso es el coeficiente de rozamiento. Si pasamos la normal, que está dividiendo, si la pasamos multiplicando, obtenemos la ecuación para el cálculo de la fuerza de rozamiento. Tenemos ahora otro camino, entonces, para hallar la fuerza de rozamiento. Se puede despejar de la aplicación de las leyes de Newton, como ya habíamos trabajado en ejercicios anteriores, o en algunos casos se puede calcular multiplicando el coeficiente de rozamiento por la reacción normal del plano. Resumiendo, la fuerza de rozamiento que se ejercen entre sí dos cuerpos es directamente proporcional a la fuerza normal de interacción entre ellos. Esta depende también de las características microscópicas de las superficies de contacto entre esos cuerpos y se opone al deslizamiento de las superficies entre sí, de las superficies de contacto entre sí. A la constante de proporcionalidad de esta relación entre la fuerza de rozamiento y la normal se le denomina coeficiente de rozamiento, que también obviamente está relacionado justamente con las características de las superficies de contacto, al igual que la fuerza de rozamiento. Justamente
El coeficiente es el que está relacionado de manera directa con las características de las superficies, si son más rugosas o más lisas, por ejemplo. Ahora veremos un ejemplo de resolución de ejercicio completo sobre este tema vinculado a lo que veníamos trabajando antes. Tenemos una fuerza, ¿sí?, de 60 newtons paralela a una superficie, ¿sí?, a una superficie horizontal. Esa fuerza actúa sobre un cuerpo de masa 5,6 kilogramos, donde el coeficiente de rozamiento entre el cuerpo y ese plano, esa superficie, es de 0,35. Lo primero que nos pide es que determinemos la fuerza normal. Veamos. Para hallar la fuerza normal, como ya habíamos visto en este tipo de situaciones, se cancela, ¿verdad?, la normal con el peso. Al hallar la fuerza neta, tienen el mismo valor, son iguales sus valores. Por lo tanto, para hallar la normal, lo que tenemos que hallar en realidad es el peso, y el valor del peso nos da la normal. Después nos pide la fuerza de rozamiento, que la podríamos despejar de esta ecuación si conociéramos la aceleración, pero no la conocemos. Por lo tanto, para hallar la fuerza de rozamiento en la parte B, utilizaremos la misma ecuación que trabajamos hace un ratito, la nueva, digamos, coeficiente de rozamiento por normal. Bueno, veamos entonces cómo se hacía. El peso lo obtendremos multiplicando la masa por la aceleración gravitatoria, o sea, 5,6 por 9,8, que nos da 55 newton. Por lo tanto, la normal, como vale lo mismo que el peso, también vale 55 newtons. La parte B nos pedía la fuerza de rozamiento. O sea, multiplicaremos el coeficiente de rozamiento por el valor de la normal que acabamos de obtener. 0,35 por 55. Esto nos da, con dos cifras significativas, 19 newtons. La parte C aplicaremos la segunda ley de Newton, ¿verdad? La fuerza neta, que era F menos FR en este caso, es igual a la masa por la aceleración. El valor de F lo teníamos en la letra, era de 60 newton. FR lo acabamos de calcular, 19. La masa era de 5,6. ¿Sí? Por eso nos queda así la expresión. Podemos hacer esta resta, que nos da 41, y nos quedaría para despejar la aceleración, ¿verdad?, pasar el 5,6 que está multiplicando. Por lo tanto va a pasar dividiendo al 41. O sea que la aceleración va a ser 41 dividido 5,6. O sea, lo que corresponde a la fuerza neta dividido entre la masa. Y esto nos da 7,3 metros por segundo al cuadrado. Este ejercicio queda como tarea opcional para que lo resuelvan y pueden pasarme foto del cuaderno si quieren saber si lo hicieron bien. Próximamente estará publicada la tarea para entregar, como todas las semanas.